Un saludo a todos, mi nombre es Cristian Felipe Castrillón Botero, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En esta ocasión presentando para el primer trabajo de la materia Análisis del Comportamiento Humano, una presentación sobre entorno y comportamiento humano. Vamos a ver entonces cómo este documento que hemos trabajado nos presenta el comportamiento desde los animales y desde el ser humano a lo largo de la historia. El documento nos muestra cómo en el pasado llegó a entenderse el comportamiento como, o a los seres humanos y a los animales como meros autómatas que registran una serie de comportamientos pero que estaban predeterminados para ellos. Sin embargo, con la evolución de los estudios se llegó a unas percepciones distintas. Por ejemplo, la etología analiza el comportamiento humano desde el punto de vista de cómo la genética define ese comportamiento. Es decir, que todo nuestro comportamiento, el humano y el de los animales, está profundamente determinado por nuestra genética. Mientras que desde la sociobiología se hace el análisis de que si bien la genética determina ciertas cosas, bueno, no determina, influye ciertas cosas en el comportamiento humano y de los animales, es finalmente el contexto del individuo el que modifica su epigenética y hace que éste tenga comportamientos diferenciados. Es decir, que reacciona a su contexto. Es por esto que nos presentan en el curso unas preguntas a responder por medio del análisis de las diferentes lecturas que hicimos. La primera de esas preguntas es, ¿cuál es la diferencia entre comportamiento, conducta y acción? Entonces acá podríamos hablar del comportamiento como algo muy global, que se entiende como un proceso físico que se puede observar en acciones puntuales, en cosas observables y que se pueden documentar, a través de la cual un ser vivo mantiene y desarrolla su vida en relación con su ambiente, pero sobre todo respondiendo al ambiente y modificándolo a su vez. Es decir, el comportamiento es algo muy global que implica que el individuo reacciona a lo que el ambiente le presenta y a su vez con su reacción y su respuesta modifica el ambiente. A su vez la conducta es un grupo más pequeño, se refiere a un conjunto de acciones que el individuo desempeña en un contexto social en particular, donde se desarrolla ese individuo, qué acciones eh, desarrolla en ese contexto. Y finalmente la acción, pues ya se refiere a algo muy puntual, específico, que se desarrolla en un momento determinado, como respuesta a una situación o una persona y que busca modificar una realidad en particular. Acá tendríamos entonces los tres conceptos. Ahora, ¿cómo se influencia el comportamiento? ¿Cómo se influencian nuestras acciones? Pues principalmente por normas sociales, ¿cierto? Lo que es considerada la ética en determinado contexto social, ese pacto social, pues condiciona nuestras acciones. También el tema de roles, como en diferentes contextos el rol del hombre tiene unas características o el rol de dicho empleo que tiene una persona también implica unas características. Esto determina o influye las acciones de un sujeto. También las expectativas que esperan los demás de esta persona, de dicho individuo. Esto modifica también, influye las acciones. Y finalmente las emociones o creencias personales pues influyen también en nuestra forma de actuar. A la pregunta, ¿al actuar seguimos patrones designados previamente o improvisamos? Pues cabe la pena creer un poco de ambas. Obviamente nuestra genética determina ciertas acciones, o mejor dicho, influye ciertas acciones, pero somos nosotros los que determinamos con el tiempo a medida que evolucionamos y nuestra epigenética marca nuestra conciencia que improvisamos ante las diferentes situaciones. Es decir, nos salimos de lo que el patrón genético o cultural nos quiere determinar y empezamos a tomar actitudes propias, influenciadas por muchas cosas, sí, pero que salen de nuestra propia voluntad a través del desarrollo de nuestra psicología y nuestro pensamiento. Ahora, ante todo esto podemos responder por qué es tan difícil comprendernos o entendernos con los demás. Y después que cada persona tiene influencias distintas, contextos distintos, emociones distintas,
y por lo tanto actuamos de forma diferente a diferentes estímulos y situaciones, o incluso al mismo estímulo y situación. Entonces, ver a otros actuar diferente, reaccionar diferente, pues nos genera una disonancia que nos puede llevar a una dificultad para entendernos con los otros. Finalmente, ¿qué comportamientos considero yo que tengo o que a mi alrededor se tienen y que impactan la vida personal y la vida laboral como docentes? Pues por un lado veo que el cursar estudios de cualquier nivel, nivel profesional, posgrado, técnico, incluso tecnólogo, eh, son comportamientos que están influenciados por nuestro contexto, que algunas personas nos motivan, nuestros amigos, nuestras necesidades laborales, económicas, de supervivencia, pero que a su vez al desarrollarlos también modifican nuestro contexto, hacen que nuestra educación sea mejor, que nuestra enseñanza sea mejor. Al igual pasa con la preparación de clases. Cuando decidimos estudiar muy bien el tema que enseñamos y buscar técnicas, estrategias, metodologías para hacerlo, pues también mejora nuestro contexto. Realizar procesos disciplinarios a nuestros estudiantes para fomentar actitudes éticas, por ejemplo, modifican el contexto de los estudiantes y su perspectiva de futuro. Orientar mi área de desempeño desde un enfoque práctico. Enseño matemáticas, entonces quiero que ese conocimiento se pueda llevar a la vida práctica de los niños y de los estudiantes. Y finalmente establecer relaciones emocionales saludables con mis estudiantes. Eso permite que el aprendizaje sea mucho más significativo, que haya mayor interés y que mejore también el contexto de ellos y su vida. Muchas gracias compañeros y profesor. Espero pues que el trabajo cumpla con las intenciones de la materia.